Bueno, yo creo que ya no van a empezar porque ya llevamos 8 minutos. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea hoy? La idea hoy es resolver los problemas que teníamos pendientes de la clase y la tutoría pasada, ¿recuerdan? Bueno, nosotros el martes yo llevé una serie de problemas que las mandé por correo. Esos problemas, voy a compartir pantalla un momentico. A ver, aquí están los problemas. ¿Están viendo? Sí, Bueno, profe. Sí, profe. nosotros en clase hicimos el primero y el segundo, ¿cierto? Este tercero no lo hicimos. ¿Ustedes lo plantearon, lo hicieron? Sí, profe. Es Tuvieron, el ¿ah? 463, ¿sí? El 463, sí. Sí, sí, Dice yo. así, se calienta 1 kilogramo de oxígeno de 20 a 120 grados centígrados. Determine la transferencia de calor que se requiere cuando eso se hace en un proceso a volumen constante, B, isobárico. ¿Tuvieron alguna dificultad con el problema? Yo no, profe. Yo tampoco, profe. Profe, pero tengo una duda con Sí, uno de calor específico, porque es que, pues yo tenía entendido que cuando teníamos dos temperaturas, pues trabajábamos con el promedio. sí. Pero el libro lo que hace es que usa la de 300 Kelvin y pues para aproximarlo está muy lejos, pero pues usa ese. Entonces el error que se produce por usar el que no es promedio, o sea, por usar el de temperatura ambiente, pues es muy grande. Entonces quisiera saber cómo en ese caso pues es más viable tomar el promedio o simplemente usar el de temperatura ambiente. Es viable, es mejor tomar el promedio. Es Ok. mejor tomar el promedio. Pero Sí, sobre ese problema, yo quería hacer énfasis en algo. ¿Ustedes lo hicieron con calor específico? sí, yo lo Yo hice sí, con... profe. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente, porque ese problema es muy sencillo, pero me sirve para aclarar dos cosas. ¿Sí? Regáleme un segundito. Un segundito, voy a dejar de compartir acá. Prender la cámara. Bueno, y voy a orientar hacia el tablero. Listo. Bueno, es que nos queda así grandecito. ¿Me alcanzan a ver el tablero? Sí, ¿no? Bueno, Sí, profe. de ese problema me interesa mucho lo siguiente. Ojo. Porque no es la única forma de resolverlo. ¿Sí? Dice que tiene 1 kilogramo. 1 kilogramo masa. Masa, 1 kilogramo masa. Es ese oxígeno, ¿cierto? Oxígeno. ¿Es oxígeno? Sí, profe. Pero creo que lo que decía Mateo del calor específico era en la 474, si no estoy mal. ¿Cómo así 474? En el punto 474. Ah, el problema Eh, 474. Sí, 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 sí. sí. Ah, bueno, ahora lo miramos a ver. Listo, profe. ¿Listo? Vale. Bueno, entonces me dicen que calientan ese oxígeno que va de 20 grados centígrados, lo calientan a 120 grados centígrados. ¿Sí? Entonces me dice que lo haga de dos formas. Uno, que calcule el calor transferido, pero en dos aspectos. Uno, a volumen constante y el otro a presión constante. Entonces, si es a volumen constante es porque el tanque es rígido.
¿sí? Tengo un tanque rígido aquí, en donde el volumen va a ser constante, ¿cierto? Volumen va a ser constante. Y aquí lo tengo a 20 grados centígrados, tengo el oxígeno, le suministro calor y resulta que esa misma cantidad de aire, al cabo de un tiempo, de oxígeno, está a 120 grados centígrados, ¿sí? El tanque es sellado, el tanque ni va a agrandarse ni va a chiquitarse, entonces el volumen va a ser constante. Entonces, hay dos formas de plantear esto. Ojo, yo lo puedo plantear por primera ley. Yo digo, bueno, mi sistema va a ser realmente el oxígeno. Mi sistema es el oxígeno. Yo digo, bueno, calor menos trabajo es igual a la masa por cambio de energía interna, más el cambio de energía cinética, más el cambio de energía potencial. O sea, aplico primera ley y hacemos el balance. Calor es lo que me piden hallar. ¿Allá hay trabajo? No, porque es aislado. No, porque no hay ningún movimiento y mire que el Bueno. volumen va a ser constante, entonces trabajo no hay. Despreciemos la energía cinética y potencial y entonces esto me va a quedar que el calor es igual a la masa por U2 menos U1, siendo este 1 y este siendo 2. Entonces aquí tengo es un delta de energía interna, un cambio, una variación de energía interna. ¿Estamos ahí? Listo. Esto yo lo puedo resolver de dos formas y eso es lo que yo quería hacer allá en clase para que ustedes se dieran cuenta. Yo les dije, esto lo podemos hacer o por tablas o por calor específico. Calor específico. Que en ese caso, nosotros habíamos hablado de dos calores específicos, C sub B y C sub P. ¿Cuál tomo aquí? C sub B. C sub B, correcto. ¿Por qué? Porque es a volumen constante. C sub B es calor específico a volumen constante. Ustedes lo hicieron por acá, ¿cierto? Bueno, vamos a tratar de hacerlo por las tablas, ¿ok? Y Listo, vamos a bro. comparar las respuestas a ver. El margen de Vale. error no debe ser muy alto. No debe ser muy alto. Bueno, si es por tablas, entonces estas temperaturas las tenemos que pasar a temperaturas absolutas, o sea, 20 grados centígrados más 273, a eso me va a dar 293 Kelvin. 120 grados centígrados más 273, a eso me va a dar 393 Kelvin. Bueno, entonces, me voy a las tablas, pero ¿a qué tabla voy? A la de gas y al- ¿Pero a cuál? a la B creo que es la que tiene las temperaturas. Porque, Voy a la tabla. perdón, el de 293 lo aproximo a 300. Entonces Bueno, sí. el de temperatura ambiente. Y este de 393. Ahí sí no sé, profe, por eso ahí saqué promedio. Entonces, ojo. Si voy a las tablas, la sustancia de trabajo es oxígeno. Mi sistema es el oxígeno. Entonces, Sí, yo debo de ir a las tablas del oxígeno. ¿Sí? ok. Y yo les Perfecto. dije, en las tablas con gases ideales entramos con un solo dato, con una sola propiedad, que normalmente, no siempre, es la temperatura. Entonces, vamos a las tablas del oxígeno. Voy a compartir pantalla acá. Aquí. Bueno, entonces, me voy aquí a la primera tabla. Estamos en el sistema internacional. Y busquemos tabla propiedades del oxígeno. Aquí dice TS de grama del agua, diagrama de Mourier, refrigerante, pH. Bueno, no es en la 2 que están los diferentes. Aquí vea, Bueno, sí. gas ideal, propiedades del oxígeno. De la tabla A19. Entonces, vámonos a la tabla A19. Vámonos a la tabla A19.
a 16, a 17, a 18, a 19. Aquí dice, en la tabla 19 dice, gas ideal, propiedades del gas ideal del oxígeno, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener cuidado con una cosita. Aquí hay que tener cuidado con una cosita. La masa, yo la conozco, ¿cierto? Es 1 kilogramo masa, no hay ningún problema. Pero U2 y 1 lo voy a hallar de tablas. Entonces, perdón. Aquí no identificamos estados termodinámicos porque esto ya sabemos que es un gas ideal, ya está definido. Entonces no identifico el estado termodinámico, por eso puedo entrar con una sola propiedad. La primera columna es temperatura y está en Kelvin. Entonces yo busco 293, por ejemplo, 293. No está, bueno, tomemos la más cercana, 290, ¿sí? Aproximemos, a ver, aproximemos. 290. 290, muy bien. Voy a calcular la energía interna en el estado, o sea, en 1, que es a 293. De la energía interna aquí es 6032. ¿Sí la ven? Sí, y pues ahí multiplicamos por la masa molar para que Bueno, quede en entonces, kilojulios. ojo, la energía interna 1 sería 6032, pero fíjense que tiene el trazo. Aquí tiene el trazo, vea. Aquí Entonces tiene el hay que trazo. multiplicarlo por los mol. Entonces, exactamente. Entonces, mire, aquí tiene el trazo, quiere que las unidades son kilojulio sobre kilogramo mol. Kilojulio sobre Profe, kilogramo mol. Pero es no 6 multiplicar, sino que creo que es dividir. profe, es 6.032, no 6032. Pero acuerden que este libro, la Ah, ok, lo coma separamos es punto, para ¿recuerden? de miles. Ok, Es listo, 6032. ¿Listo? listo, sí. Bien. Entonces, ¿qué hago? Para pasar de kilojulio a kilogramo mol a kilojulio sobre kilogramo masa, entonces divido por la masa molar o peso molecular. Y ese peso molecular o esa masa molar, ¿dónde la hallo? En la primera tabla. Ah, en la primera tabla. Entonces me voy a ir a la primera tabla. Vamos a la primera tabla. Vámonos a la primera tabla. En la acá. Entonces, masa molar. Busquemos el oxígeno. Busquemos el oxígeno. Masa molar sería mire, la tercera columna, ¿no? Busquemos el oxígeno. Aquí está el oxígeno. La masa molar sería 31.99, o sea, 32. 32, ¿sí? Ah, entonces eso lo vamos a dividir en 32 y ahí estaría, ¿qué unidades? Vamos a ver las unidades. Ojo con las unidades. Sería 32 kilogramo sobre kilomol. Ah, eso sería kilogramo sobre kilomol. Bueno, muy bien. Voy a trabajar única y exclusivamente las unidades, ¿sí? Al trabajar las unidades, entonces, este con este meto en la orejita, esto me quedaría kilojulio por kilomol sobre este con este sería kilomol por kilogramo. Entonces, este con este se me va y lo que me dé ahí va a quedar en kilojulio sobre kilogramo masa. ¿Me entendieron ese manejo de unidades ahí, por favor? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuánto nos da 1? 6032 dividido en 32. A 188.5. 188.5, sí. Entonces, kilojulio sobre kilogramo masa. Ya hemos trabajado las unidades. Y tengo U1. Ahora hacemos exactamente lo mismo para U2, pero resulta que U2 ya está a 120 grados centígrados
que equivale a 393 Kelvin. Aproximemos a 400. Entonces, vuelve y juega. Me voy a la tabla de oxígeno, porque la sustancia es oxígeno. El problema me está diciendo que esto es un oxígeno, ¿no? Entonces, me voy a la tabla del oxígeno, ya sabemos que es la 19. Esta es la del oxígeno. Y buscamos, pero me pasé. La 19, la 19. Esta es la del oxígeno. Y buscamos aquí 393. ¿Sí? Bueno, está 390. Sí, vea. 390 está más cerca de 393. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Aló, aló? Sí, profe. Bueno, Sí. entonces tomemos 390, aproximemos. La energía interna sería 8166. Entonces acá podemos decir, perdón, que U2 es 8166 dividido en 32. Este es kilojulios sobre kilomol sobre kilogramo sobre kilomol. U2, ¿cuánto me da ahí? 255,1875. 1875. Bueno, 19, como verá. 19 kilojulio sobre kilogramo masa. ¿Sí? Entonces, ahora sí, veamos esto. Vamos a reemplazar y vamos a hallar el calor a ver. Dejo de compartir aquí para que veamos en pantalla grande. Bueno, ahora sí, ese calor, voy a reemplazar acá. Ese calor es igual a la masa que haría un kilogramo masa multiplicado por U2. U2 me dio 255,19 menos U1 que nos dio 188,5 y eso sería kilojulio sobre kilogramo masa. Este kilogramo masa con este se me va y lo que me dé allí me va a dar en kilojulio. ¿Cuánto le da? Me dio ¿Cuánto? 66.69. 66.69. 66,69. Aproximadamente 66,7 pues. Kilojulios. Ese sería siempre y cuando sea a volumen constante. ¿Eso ahí me lo entendieron, por favor? Sí, profe. Profe, Bueno, y ahora sí. ¿Qué profe te iba a decir ahí también que pues con el calor específico da muy cercano? Eso es lo que quería verificar. Con calor específico, ¿cuánto le da? 66.95. Bueno, da muy cercano. ¿Sí ven que el margen de error es mínimo? ¿Sí, sí me entienden? Es muy bajo. Sí, Entonces, podemos trabajarlo de las dos formas. Ahí es donde yo les digo, ya, un cambio de energía interna podemos trabajar o por tabla o por calor específico, dependiendo del caso. ¿Sí? ¿Sí, sí está claro? sí, profe, pero profe, tengo una preguntita con eso, en el caso de calor específico. Sí, sí, escucho. En ese caso, digamos que siempre que tenga dos temperaturas, siempre debo coger el promedio. ¿Siempre que, perdón? Siempre que tenga dos temperaturas, es mejor que coja el promedio en Sí, vez sí, de sí, yo les recomiendo aproximar la eso. temperatura ambiente. Ok, Sí, si tienen las dos temperaturas, les recomiendo que haga el promedio. listo, perfecto. Es más, el mismo libro lo recomienda. No sé por qué el libro trabaja. Sí, Bueno, es que es una pregunta que en vez de usar el promedio, usan el de temperatura ambiente. Entonces, pues, pero aquí, este, por ejemplo, lo podría tratar con temperatura ambiente, no hay problema. sí, pero el otro ¿Sí? no. Pero el otro no, porque el otro ya está pasado. Sí, ¿Sí? sí. Yo les dije temperatura ambiente de 300 Kelvin o valores muy cercanos. ¿Sí? Ujú, sí. Listo, profe. Bueno, entonces hagamos una cosita. A ver, si ustedes me entendieron esto, háganme la parte B, que es a presión constante, pero me lo hacen por el lado de las tablas. ¿Sí? Háganlo por el lado de las tablas. Es que lo que quiero es que comparemos
Miren que aquí el margen de error aquí es mínimo, muy pequeño. ¿Sí? Entonces, quiero que ustedes se den cuenta que por cualquier lado se puede trabajar. Entonces, háganlo ustedes allí, háganlo, pero a presión constante. Vamos a ver. Ustedes lo hicieron a presión constante, pero con calor específico, ¿cierto? Ahora Sí, hagámoslo ahorita por las tablas. listo. ¿Sí? Háganle a ver, por favor. Profe, me dio 92. Aló, aló, ¿cuánto te dio? 92.6875. 92.68. 92.7. Y por el lado de, perdón, de calor específico, ¿cuánto le dio? 92.95. Ah, ¿vio? Es casi lo mismo. Casi que lo mismo. Sí, sí me hago entender, por favor. Sí, Sí, profe. Bueno, se puede entonces por los hoy dos lados. aquí aprendimos que lo podemos hacer o por tablas, por donde ustedes se sientan como más cómodos, ¿no? Por donde ustedes se sientan como más cómodos. Y aprendimos también que a las tablas, cuando estamos trabajando con gases, se entra con una sola propiedad. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vámonos con otro problema entonces. ¿No ha entrado nadie más? Ay, Dios. No, profe. No, profe. Vámonos. Ah, perdón. Vámonos con otro problema. A ver. Bueno, este ya lo hicimos. Este me interesaba, era eso, hacerlo por las dos formas para que ustedes se dieran cuenta. Bueno, vámonos con el 4. Ese es el que dice que tienen como un problemita por ahí. Sí, profe, pues Sí. ahí porque en el solucionario pues hacían lo que te conté, que usaban el ambiente, pero pues ahí por la diferencia de temperaturas, pues se vería cuál es el promedio. Bueno, vamos a hacerlo a ver. Listo. Ese, fíjense que tengo las temperaturas, quiere decir que lo puedo hacer perfectamente por tablas también, ¿no? Lo puedo hacer por tablas también, no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a plantearlo a ver. Si no hay preguntas, borremos aquí. Aquí. Profe, una pregunta. Sí, ¿En alguna situación como específica un problema me puede limitar a usar solamente a usar las tablas o siempre va a tener las dos opciones? no, normalmente va a tener las dos, porque tiene las temperaturas, con la temperatura entra o a la tabla de calor específico o a la tabla del gas. Entonces, normalmente va a utilizar las dos. A menos que no me den la masa del... Al menos que sí, que no le... Bueno, entonces dice, Ok. un dispositivo de cilindro émbolo con resorte
contiene 1 kilogramo de dióxido de carbono. Entonces, es un dispositivo de cilindro émbolo. Tenemos el sistema cilindro émbolo y contiene un resorte aquí. Este va a ser mi sistema y mi sistema es dióxido de carbono, CO2. Muy bien. Tiene 1 kilogramo de masa, entonces aquí la masa sería 1 kilogramo. Muy bien. Este sistema se calienta de 100 kilopascales y 25 grados centígrados, entonces supongamos que aquí está a una presión de 100 kilopascales y a una temperatura de 25 grados centígrados. Se calienta a 1000 kilopascales y 3300 grados centígrados. Aquí queda uno medio gringo porque lo lógico es que el pistón suba, ¿cierto? Pero es que el resorte no lo va a dejar subir. Entonces uno no sabe si sube o baja. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Vamos a asumir que sube. Vamos a ver. Asumamos que sube. Pero lo podemos verificar. Aquí tenemos una presión de 1000 y una temperatura de 300 grados centígrados. Muy bien. Determine la transferencia total de calor del sistema y el trabajo producido por el sistema. Entonces, aquí hay un errorcito ahí. Lo lógico es primero calcular el trabajo y luego el calor. ¿Por qué? Porque es que el calor normalmente lo vamos a calcular con primera ley. Es calor menos trabajo es igual a la masa por el delta de energía interna. Entonces, si voy a calcular el calor, necesito el trabajo. Por eso sería bueno calcular primero el trabajo. O sea, la pregunta primero hay pregunta primero calcular el calor y luego el trabajo. Lo lógico es preguntar primero por el trabajo y luego por el calor. Pero bueno, calculemos primero el trabajo. Ese trabajo, bueno, voy a partir aquí para que lo vean. Ese trabajo es un trabajo a presión constante. No, profe. No. Fíjense que aquí estoy en 100, se calienta, ¿sí? Y termina en 1000. El 1000 dice problema, ¿cierto? Entonces, no es a presión constante. Quiere decir que este P por delta de volumen, ese sistema o esa ecuación para este caso no la podemos aplicar. No la podemos aplicar. Porque esto es válido para presión constante. Para presión constante. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? El área bajo la curva. Ah, bueno, entonces vamos a hacer un diagrama PV. Un diagrama PV. Presión, volumen. ¿Quiere entrar con volumen total o volumen específico? Volumen total. Bueno, total. Listo. Bien. Entonces, miren lo que va a suceder acá. Yo, para esta presión de 100, necesito el volumen 1. Y para esta presión de 1000, necesito el volumen 2. Vamos a ponerle a este 1 y a este vamos a ponerle 2. Muy bien. ¿Cómo puedo calcular el volumen 1 entonces? Profe, puedo decir que B1 es igual a M a la masa 1 por R1. Ah, bueno, entonces como es CO2, dióxido de carbono, es un gas ideal, entonces podemos aplicar ecuación de estado. B1 igual M1 por R T1. Entonces aquí decimos, el B1 es igual a M1 por R por T1 sobre P1. Y tengo todo, ¿cierto? Miren que aquí Sí. para ese volumen 1 sería 1 kilogramo masa por el R. El R es el del dióxido de carbono. ¿Dónde puedo encontrar ese R? Profe, eso está en la tabla 1. En la tabla A1, correcto. Entonces, ¿usted tiene el R ahí o lo averiguamos acá? Yo lo tengo, profe.
Bueno, entonces si tienen el R, me dice el valor. Es 0,1889. 1889. Sí, kilojulio sobre kilogramo por Kelvin. Sí, así. Kilojoule, pero puede ser Kilojulio. kilopascal Ok. por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin. ¿Por qué utilizo esto? Porque como tengo la presión acá, voy a dividir acá por la presión. ¿Sí? Es para que los kilopascales se me vayan. 100 kilopascales. Y aquí por 25, pero sería 25 más 273 y ahí Kelvin. ¿Sí está claro? Clases ideales se trabajan con temperaturas absolutas. Entonces, mire, este kilogramo se me va con este kilogramo más acá. Este kilopascal se me va con este de acá. Este Kelvin se me va con este acá y me queda en metros cúbicos. Lo cual es lógico porque un volumen total se expresa en metros cúbicos. ¿Cuánto da el volumen 1 ahí? El profe a mí me dio 0,5629 metros cúbicos. 0,5629 Sí, metros cúbicos. Muy bien. Ahora, ya tenemos el volumen 1. Entonces yo puedo decir, para 100 kilopascales va a ocupar un volumen de 0,56. Hablemos ahora, hallemos el volumen 2. ¿Cómo hallamos el volumen 2? Pues de la misma forma, ¿cierto? Pero ya con los datos de 2. Entonces yo puedo decir, presión 2 por volumen 2 es igual a M2 R T2, en donde el volumen 2 es igual a M2 por R por T2. ¿Cuánto vale la masa en ese caso? es la misma. Es la misma porque esto es un sistema cerrado. Entonces, sistema cerrado quiere decir que la masa ni entra ni no cruza los límites del sistema. Por lo tanto, la masa va a ser constante. Entonces, aquí tendríamos 1 kilogramo masa por el R, que es 0,1889 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin. Por la temperatura 2 quedaría 300, pero ojo, 300 más 273, ¿cuánto les da? 527. 573. Kelvin. Ah, sí, perdón, sí, 523. Y acá serían 1000 kilopascales. Y vuelve y juega las unidades. A ver. Kilogramo con kilogramo masa se me va. Kilopascal con kilopascal se me va. Este Kelvin con Kelvin se me va. Y el volumen 2 me va a dar en metros cúbicos. ¿Cuánto da el volumen 2? Profe, a mí me dio 0,099 metros cúbicos. 0,099 Sí. metros cúbicos. Bueno, ¿a Virginia le da lo mismo? Ya lo estoy haciendo, profe, que no me dio lo mismo, entonces estoy revisando. Bueno, revisemos a ver. Revisemos a ver cuánto les da. Profe, perdón, es que metí mal en la calculadora. Es 573, ¿cierto? Sí, es 573. Ah, perdón, es 0,1082. Sí, 0,10 ¿qué? 82. 82 metros cúbicos. Bueno, entonces tenemos aquí el volumen 2. ¿Qué observamos? Que aquí hay algo raro. Suministramos calor al dióxido de carbono y el volumen disminuye. Miren que inicialmente sería, aquí en 1 tendríamos 0,56, mientras que en 2 tendríamos 0,10, o sea, disminuye. Quiere decir que para una presión, voy a trabajar así a ver, para una presión 1 de 100 kilopascales, voy a exagerar, tengo un volumen aquí de 0,0
.5629. Este sería el punto 1. Resulta que para una presión, digamos, de 1000 kilopascales, la presión es menor, es de 0.1082. Y este sería el punto 2. Entonces, esta sería la curva, pues, la línea. ¿Listo? Ahora sí, ese trabajo sería el área bajo la curva. Y esa curva, esa área está compuesta por un triángulo y un rectángulo. ¿Sí está claro? Un triángulo y un rectángulo. ¿Ok? Sí, profe. Calculen el área ustedes, a ver, por favor. ¿Cuánto les da? Y ojo ahí con el manejo de unidades, ¿no? Esta mañana había varios ahí que están engalletados con ese manejo de unidades. ¿Te doy el área total o el área del rectángulo primero? ¿Cómo, perdón? ¿Te doy primero el área del rectángulo o el área total? Bueno, dame el área del triángulo. Del triángulo es 207 kilojulios. 207 kilojulios. Sí. Más el de rectángulo. 46. Esto me daría Kilojulios también. 253. Sí, 253 kilojulios. Bueno, ¿eso te da positivo o negativo? Ahí me da positivo, porque el trabajo lo está ejerciendo el gas. ¿Sí te da positivo? Sí. Profe, yo ahí tengo una duda Sí. en cuanto al signo, porque es que no, es que yo lo estaba pensando al inicio como si Sí. se estuviera expandiendo, pero por el volumen sabemos que se está comprimiendo. Sí, se está comprimiendo porque en vez Entonces, de subir esto estás bajando. El resorte está comprimiendo. entonces es el resorte el que hace el trabajo Es o el el resorte imán. que hace el trabajo sobre el sistema. Por eso preguntaba si le da positivo o negativo. Porque el Entonces resorte debería ser negativo. Porque si me realmente dio, debería dar negativo. Listo. Debería dar negativo, realmente. ¿Sí? Debería dar negativo, ¿por qué? Porque es que mire que el volumen disminuye. Entonces, si el volumen disminuye, quiere decir que hay un trabajo que está haciendo sobre el dióxido de carbono. Quiere decir que este pistón está bajando. Si baja, se hace un trabajo sobre él. Entonces, esto acá me debe dar negativo. Revisen a ver. Y debe dar negativo por una sencilla razón. Porque cuando ustedes hacen esta diferencia, ¿sí? Por ejemplo, esta diferencia, volumen 2 menos volumen 1, volumen 2 es 0.1082 menos el volumen 1 que es 0.5629. Esto de entrada, ese delta de volumen ya me da negativo. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Sí, profe. Ya, claro. Esto aquí ya me va a dar negativo, ya. Volumen 2 menos volumen 1. Si el volumen 2 es menor que el 1, esto me va a dar negativo. Entonces, esta área bajo la curva me va a dar negativa. ¿Sí me entendieron eso ahí? Por favor. Sí, profe. Profe, pero tengo una duda. ¿Para qué usaste P2 menos B1? ¿En qué sentido lo usaste o solo para explicar el signo? Explicar el signo, pero ¿por qué? ¿Por qué lo tuve en cuenta? A ver, ojo. Por ejemplo, el área del rectángulo. El área del rectángulo es base por altura, ¿cierto? La base, esta diferencia de volúmenes.
Esa diferencia de volúmenes sería esto. Y esto ya me va a dar negativo. ¿Cuánto da esta diferencia de volúmenes? 0.1082 menos 0.5629. Da menos 0.4547. 45,47 metros cúbicos. Por la altura, la altura sería 100 kilopascales. ¿Sí? O sea, al hacer este producto, miren que ya esto me va a dar negativo. O sea, el área de acá me va a dar negativa. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Aló. Sí, profe, Sí, sí, profe. claro. Entonces, por eso explicaba lo de los volúmenes acá, porque eso me va a dar negativo. Y Sí, es profe, que, es que ahí, dale, profe. ¿aló? No, es que ahí me dio positivo porque yo hice la diferencia como B1 menos B2, no Ah, B2 no. menos B1. No, aquí es Entonces, B2 menos B1. sí, sí, porque ahí parte del rectángulo pues la saqué Sí, volumen final menos volumen inicial. Sí, ok, ¿Sí? sí, Ahora, el manejo de unidades. Pues esto sería metro cúbico por kilopascal, que es kilonewton sobre metro cuadrado. Este se me va con eso, esto me va a quedar kilonewton por metro, y kilonewton por metro es kilojulio. Kilonewton por metro es kilojulio. Estos kilopascales, ya sabemos que un kilopascal es kilonewton sobre metro cuadrado. Este metro cuadrado se me va con metro cuadrado acá y me queda un metro. Entonces me queda kilonewton por metro, kilonewton por metro. Kilonewton por metro es kilojulio. ¿Ok? Entonces listo, acá el profe. área del triángulo también le va a dar negativa, porque la base va a ser negativa. ¿Me Sí, hago claro. Sí, 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 está claro. Bueno, voy a borrar esto aquí porque esto Sí, creo que ya. Bueno. Entonces, tenemos el trabajo que vale menos 253 kilojulios. ¿Ok? Bueno, esa era una pregunta, ¿no? Entonces aquí ya. Y tiene lógica, porque miren que el volumen 2 es menor. Entonces, en vez de que esto se expanda, se está descomprimiendo, el pistón está bajando. ¿Quién no está bajando? El resorte. Entonces, está haciendo un trabajo sobre mis sistemas, ¿sí? Sobre el dióxido de carbono. Entonces, por esa razón debe dar negativo. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, Sí, profe. el otro es calcular el calor. El calor lo calculamos con primera ley. Y esa primera ley puede ser, ojo, calor menos, por menos el trabajo, menos 200, ¿qué? 253 kilojulios, igual a 1 kilogramo masa por U2 menos U1. Y aquí vuelve y juega, vea. Aquí vuelve y juega. Esto es un delta. Esto es un delta. Esto es un delta. Y ese delta puede ser, o lo podemos hallar, o por tablas. En ese caso nos tenemos que ir a las tablas del dióxido de carbono. Y me puedo ir a tablas porque tengo las dos temperaturas, ¿sí? O por calores específicos. ¿Sí está claro, por favor, ahí? Aló, aló. Sí, sí, profe. profe. ¿Ustedes lo hicieron por qué? ¿Por calor específico? Yo Yo sí. sí, yo tampoco. Bueno, entonces hagámoslo por tablas a ver. Hagámoslo por tablas a ver si nos da lo mismo. ¿Sí? Hagámoslo a ver. Y ahora vemos una parte de una cosita de calor específico. Ahí es el problema que creo que ustedes tienen alguna duda ahí.
Profe, a mí Sí, el delta como tal me dio 210.14. el delta. Por tabla, ¿no? Sí, por tablas. O sea, sería mm, este delta, 214 kilos. 210.14. Ah, 210.14. Perdón. Ahí estaría kilogramo por kilogramo masa, ¿no? ¿Y a Mateo cuánto le da? Profe, pues también me dio 210,13, pero pues lo mismo. Bueno, listo, perfecto, está bien. Bueno, entonces ahora sí, ¿cuánto les da el calor? Miren que este kilogramo masa me va a ir con este kilogramo masa de acá, ¿no? O sea que esto sería algo así. A un kilogramo masa. Este kilogramo masa con este se me va. Y eso me va a quedar es en kilojulios. ¿Cuánto da eso? Profe, daría menos 42,86. Pero ahí hay un error. Ahí hay algo raro. ¿Por qué está raro? Porque el programa me dice que se le suministra calor, ¿cierto? O pierde calor. Sí, ahí estaría perdiendo calor. Aquí estaría Entonces, perdiendo calor. sí, 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 sí. pero el problema sí dice que se suministra. Sí, es más, para subir una presión de 100 a 1000, se le debe Se tiene suministrar que calor. suministrar. Es que Claro. por eso, profe, por eso yo no estaba segura con el signo del trabajo, porque es que creo que ese es el que cambia todo. Sí. Porque este es el signo de la fórmula y este es el signo del trabajo nos dio negativo. Pero por menos da más. Ahí sí, pues si fuera el trabajo positivo, ahí sí quedaría positivo el calor transferido. Pero se hace un trabajo sobre el sistema. Es un trabajo sobre el sistema, o sea que el trabajo es negativo.
Y se debe tener en cuenta que en la fórmula, ¿no? Sí, claro, profe. Sí, porque este signo es de la fórmula y este es del trabajo que es negativo. Y entonces aquí me daría negativo, quiere decir que está perdiendo calor, lo cual no es lógico. Pero este trabajo acá, lógico que es negativo, miren la diferencia de volúmenes. Y es que te da negativo porque, mire, aquí la diferencia de volúmenes, el volumen está disminuyendo. En 2 es menor que en 1. Entonces, que este se baja, entonces se hace un trabajo sobre el sistema. Es lógico que es negativo. ¿Sí? Es lógico. ¿Y ustedes lo vieron en el solucionario? Eh, yo lo vi, profe, pero también daba negativo. Y entonces al meterlo acá, ¿cómo lo meten? ¿Positivo? ¿Pero cómo? No, no sé, la verdad. Yo ahí sinceramente no entendí. O si quieres, pues puedo volver a buscar a ver si mal, pero Búscalo a ver. Si quieres, me compartes, compartes pantalla, por favor, y miramos a ver. Yo también lo estoy buscando. Pero dale, déjame abrir el solucionario y lo busco y ya comparto. Listo. Yo te autorizo acá para que compartan. Para compartir pantalla. Ahí sí está como rara la cosa, ¿no? Ese calor, ese calor no puede dar negativo nunca. profe, creo que ya lo encontré. ¿Puedes compartir pantalla? Vale. Mire que el trabajo ahí sí da negativo. Sí. Pero entonces ahí dice, entonces el trabajo igual a 250 positivo. El Mire, trabajo de entrada. El trabajo de frontera de entrada. Es que sí, yo entiendo porque aquí les da el negativo, pero ellos lo hacen con el trabajo de entrada. O sea, pero fíjate que dicen que aquí dice el trabajo de salida. este es el trabajo de salida, el menos Exactamente. 250.1. Y esto lo convierten a trabajo de entrada. Y con este operan para el balance de De energías. energías. Por eso es que al final les da positivo. ¿Cuánto hay? Nosotros, 69. 0.4. Nosotros Pero trabajamos espérate que con, hay algo raro. ¿Por qué? porque es que, profe, aquí dicen que este es el calor de entrada menos el trabajo de salida, sino que aquí lo pasaron a la derecha. Sí, Y sí, sí, este es sí. el resultado, es lo que nosotros calculamos, que es nosotros en teoría calculamos el calor de entrada y el calor de salida sería lo opuesto, ¿no? Sí, 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 sí. Pero pues me explican por qué cambian el signo, porque pues no sé si el problema me está preguntando por qué creo que eso es lo que hacen ahí. Sí, sí, ahí trabajan con el de salida, pero mira lo más raro, mano. Si toman el de salida les da negativo, Sí. que multiplicado por el menos de la fórmula les va a dar positivo. Al otro lado sale negativo, negativo, más esto, Sí, más, aquí este debería ser negativo.
Este de aquí. Sí, claro. No sé por qué. ¿Y esa operación sí estará bien? Ya la hago. Ah, pero profe, mira que sí está negativo. Sí, por Sí, eso. pero el resultado les da negativos. O sea, Ah, dice que claro. el calor que entra es negativo y eso no tiene sentido. Sí, no. Sí, no, no tiene lógica, no tiene sentido. Si entra, es positivo. Sí. Ay, hay una cuestión y no entiendo el solucionario ahí, hermano. Según el enunciado del problema, bueno, veamos el enunciado del problema, a ver, de pronto lo entendimos mal. Pero esto, según el enunciado del problema, es que le están suministrando calor y hay que suministrar calor para que suba una presión de 100 a 1000 kilopascales. Es lógico. Entonces, si hay que suministrar calor y mi sistema es el dióxido de carbono, este calor no puede ser negativo. Y ahí en el solucionario también les da negativo. Ahí también les da negativo. Pues aquí, ¿no? Un dispositivo de cilindro hembro con resortes contiene un kilogramo de dióxido de carbono. Este sistema se calienta, o sea, de 100 kilopascales y 25 grados a 1000 kilopascales. La transferencia total de calor del sistema. Ah, y es que aquí dice, ojo, y el trabajo producido por el sistema. Y el trabajo producido por el sistema. Antes se hace el trabajo, el sistema no produce trabajo, sino que se hace sobre el sistema, sería negativo. Entonces, seguramente por eso cambian el signo acá. Dicen el trabajo producido por el sistema. El trabajo producido por el sistema, pues aunque realmente no es producido por el sistema, sería el mismo que nos dé 253 kilovatios, pero el signo contrario. Pero ahí hay algo raro de esta manera. Trabajo producido por el sistema no produce trabajo, se hace trabajo sobre el sistema. Está muy raro eso. Y en el solucionario da menos 69 y pico. Sí, profe. Y a nosotros nos da menos 42. La diferencia está aquí entonces. Porque el trabajo sí creo que nos dio lo mismo, 150. ¿Y ustedes cuánto les dio? Por calor específico, ¿cuánto les dio? ¿Aló? No, profe, Yo yo te creo que a digo. mí me quedó mal porque profe, yo creo que me quedó mal porque a mí me dio 433,675 kilojulios. Al sumarlo, ahí te lo Sí, sumarías. sí, pero pues es que yo dije que el trabajo era positivo. Ujú. No, y el trabajo, pues, así como está, mejor dicho, al pasarlo al otro lado da negativo. Sí, Poneme entonces un momentico, ahí sí no sé. poneme un momentico el solucionario, por favor. No quiero ver una cosa. Voy. Profe, creo que tienes que dejar de compartir. Ah, sí, tengo que dejarlo compartir. Claro. Y ahora sí. Ahí, déjalo ahí.
Y una cosa, a ver. Esto aquí, punto 25.7 por a nosotros por tabla nos da 210 y a ellos por calor específico les da 180. 180.67. Ahí hay una gran diferencia. Ahí hay una gran diferencia. Ellos trabajaron ahí con un C sub B, sí. Y uno ahí quedaría loco para trabajar porque C sub B es a volumen constante y resulta que el volumen no es constante. Entonces, ahí hay un margen de error. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, a ver. ¿Cuánto les da el C sub B a ellos? Ahí yo voy a apuntarlo por acá. Voy a apuntar acá. Profe, ellos cogen el C sub P con una presión constante de 300 kilopascales y les da 0.657. 627. Bueno, pero vamos a hacerlo a nuestra manera, a ver. ¿Listo? Vamos a hacerlo a Listo. nuestra manera. A ver. Entonces, ese cambio de energía interna sería igual a C sub B promedio por, ¿sí? Ese C sub B promedio. Es que aquí hay otra cosa. Vamos a ver. Ese C sub B promedio. Vamos a sacarlo de tabla. Entonces, vamos a sacar un C sub B para 25. Un C sub B para 25 más 273 sería 8, 298, ¿no? Kelvin. Y este sería, más 273 sería 573 Kelvin. Entonces, vámonos a las tablas. 298 es como 300. Bueno, listo. Entonces, voy a las tablas. Ahí ya se conectó la señorita Isabela Ramos. Bueno, Hola, profe. No, profe, qué pena. Volviera lo que me pasó. No sé por qué me confundí. Y no sé, o sea, pensé que eran las 6 de la tarde. ¿Qué pasó? ¿Estás enamorada No sé. entonces? Ay, es que enamorada, no, profe. Me quedé aterrada. Yo es que hoy voy 4 minutos tarde cuando yo veo ese tablero lleno. Y yo dije, uy, ¿qué horas son? No, ya hicimos como 10 problemas. No, qué fallo. ¿El dióxido de carbono qué tabla es? ¿Recuerdan? No. Profe, pero toca verlo en la tabla A2, ¿no? A2, sí. Sí, porque es La a tabla A2, 300. sí. Es el que tienes ahí, profe, el del 0657. En la tabla A2. Dióxido de carbono, CO2. Entonces, el C sub B es 1 punto. No, ¿Estoy profe, bien? el de abajo. Es Es el el de de abajo, abajo. ¿no? Sí. 0.657, bueno. 0.657. Más. Vamos a ver el de 573. Como ese es mayor, entonces me voy a la siguiente tabla. Aquí tenemos dióxido de carbono. 500, ¿qué? 73. Vamos a ver si está 570.
550. Bueno, esperamos con el de 550, aproximamos. 0.753. 0.753. Bueno, esto sería kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Profe, pero tomaste el del aire. Ah, qué pena. Ya me hubiera rajado en ese examen. Punto 857. Punto 857. ¿Listo? Muy bien. Por la diferencia de temperaturas. Aquí quería explicarles algo, por favor. Yo puedo restar esto así. Yo puedo decir, bueno, 300 menos 25 grados centígrados, que la diferencia en grados centígrados me va a dar la misma diferencia en Kelvin. Entonces yo puedo decir eso como si fuera Kelvin y los cancelo. ¿Sí? O puedo hacerla directamente con Kelvin. O sea, 573 menos 298 Kelvin. ¿Sí está claro? O sea, en una diferencia, lo puedo hacer con centígrados, que la diferencia en centígrados es la misma que en Kelvin. ¿Sí? La diferencia en centígrados es la misma diferencia que en Kelvin. Entonces, lo puedo hacer siempre y cuando sea una diferencia, ¿no? Una suma o una resta. En una multiplicación o en un cociente, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Bueno, ¿cuánto da eso? A ver, ¿cuánto da eso así con este promedio? Profe, a mí me dio 208.18. Por ahí sí. Ahí sí ya está más próximo a 210. Ahí sí. Ahí sí. Mira, 210 a 208. Ahí sí. Pero es que en el solucionario estaba 188 a 210. Ahí hay una diferencia grande. Ahí sí. Entonces, por eso yo, Mateo, usted que me preguntaba ahora, Mateo, yo por eso le recomiendo haga el promedio. Yo le recomiendo que hagan el promedio. Mire, vea, usted lo hace por promedio y lo hace por tablas y le da menos, la diferencia es menor. Si usted toma una Listo. sola temperatura, entonces la diferencia da 188 acá y 210. La diferencia es mayor. Entonces el margen de error va a ser mayor. Yo sí les insisto en que por favor trabajen con el promedio. ¿Sí? ¿Sí está claro? Listo. Ok. Sí, vale. Bueno, es lo mejor. Igual, profe, y también digamos que si la temperatura que nos dan, digamos que solo nos dieran una, Ah, y se pasa mucho de 300, ahí ¿cómo haríamos? O ahí cogemos el de 300 porque solo tenemos una temperatura. no, si te dan una sola temperatura y se pasa de 300, por ejemplo, que te hubieran dado 550, entonces me voy a la tabla 2B, ¿sí? Ok. Que Listo, está para la diferentes del... temperaturas. Listo, ok. ¿Sí está claro? Sí, La de listo. 300 es para temperaturas ambientes, pues. En ese caso, entonces me voy a la tabla 2B, que está para diferentes temperaturas. No sé si recuerdan Listo. eso. Sí, ¿Sí? busco el gas que me... Eso, Busco el el gas gas y que... la temperatura, y ahí ya el C sub P y el C sub B de esa temperatura que te están dando. Listo, profe, ya. Bueno, entonces, esto así que me da es ilógico. O sea, ese sería como decir, el calor que sale, ¿sí? Pero el calor suministrado pues sería el mismo, pero con, con signo positivo, ¿sí? El que le entra, pues el que le entra. Este calor sería el que sale, que no es lógico que salga calor, ¿no? Sí, en el solucionario también les da negativo, pero dicen que la respuesta es positiva. Bueno, no sé cómo harán eso ahí. Por eso es importante, y yo a ustedes en todos los exámenes y talleres, tengo un valorcito ahí que es muy pequeño, voy a tratar de aumentarlo, donde dice
interprete la respuesta o cómo dice. Sí, interpretación de Exactamente, sí. Es por eso. Por ejemplo, si alguien le va a dar esto, lo lógico es que me diga, no, profesor, esto es ilógico. Esto no se puede dar porque el calor no puede estar saliendo, el calor tiene que estar entrando. ¿Sí me hago entender? Y yo eso lo tengo que valer porque está manejando el concepto. Sí, 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 está claro, por favor. Sí, Sí, profe. sí. Profe, entonces, digamos, si en un examen nos pasa eso, tenemos que darte como la nota diciendo que Eso. pues, no tiene sentido. Sí, sí, que esto no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Porque realmente no le veo como mucho sentido a esto así. Que me dé negativo acá. Sabiendo que el calor está entrando. Si el calor entra al sistema es positivo. A no ser que en el enunciado haya algo más, pues que no nos lo hayan informado o algo. Como en la tutoría pasada, hubo un problema que no nos dio, ¿recuerda? Pero es que el enunciado hablaba de 3 atmósferas y resulta que en el solucionario y en el original hablaban de 4 atmósferas. Entonces, claro, una variación de eso, ya de esa magnitud, entonces ahí sí nos da un margen de error. Entonces, por eso no nos daba. ¿Recuerdan en la tutoría pasada? Sí, Sí, profe. profe, de pronto también con la traducción del libro. Sí, la traducción. Que esa traducción la hacen los mexicanos y... Regálame un segundito, por favor, que es que es mi hijo. Discúlpenme, por favor. Aló, ¿qué hubo, hijo? Bien, bien. ¿De dónde anda? Ah, bueno. No, que mañana a las 8 de la mañana, que no se van a llegar hoy. Sí, mañana a las 8 de la mañana, sí. Bueno, yo te tiemblo ahora que estoy en clase. Bueno, ok, chao. Me disculpan, por favor. Bueno, listo. Entonces, ¿hacemos otro problema? ¿Aló? Bueno, profe, antes Ok, profe. de seguir con la otra pregunta, quería saber, ¿tú qué tienes pensado para el próximo jueves, que es el día sin carro? ¿Que ha dicho algo en la universidad o sabes algo al respecto? Sí, la universidad hoy mandó un comunicado diciendo que las clases podrían darse virtuales, ¿sí? Y van a mandar los correos y todo eso. Ah, listo. Pero, Súper. pero, les voy a ser sincero. Yo el martes quiero hablar con ustedes, porque yo el jueves no estoy aquí en la ciudad. No estoy en la ciudad. Entonces, pues tendría que como hablar con ustedes y reprogramar esa clase para cuando la dictamos. ¿Sí? Así sea virtual o algo, no sé. Y lo mismo la tutoría. Yo el jueves salgo de aquí de la ciudad, entonces no, y salgo a las 5 de la mañana, o sea, no alcanzaría pues a dar la clase virtual. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, Entonces, profe, claro. yo Sí, quería pero pues como sería hablar con hablar usted. con, a ver en qué horario cuadraríamos. Eso sí, entonces el martes hablamos eso. ¿Sí? Bueno, profe. El martes lo hablamos y Sí, me acuerdan, por favor, porque Profe, disculpa, sí, dada mi confusión, no sé si ustedes ya hicieron el parcial. Ya lo hicieron, ¿cierto? claro, parcial fue lo primero que resolvimos. Ah, bueno, entonces ahorita me veo la grabación de eso. Eso espero. Ok, profe. No mentira, Isabel, el parcial no lo hemos resuelto. ¿No? No. Ah, ¿y lo vamos a resolver o ustedes ya lo tienen claro y en mente? No. Perdón, me disculpa. Cartón me tiene loco. Ya, no, lo que pasa es que no me gusta resolver el parcial antes de calificarlos, ni parciales ni talleres. ¿Por qué?
porque cuando uno está calificando, uno se da cuenta dónde están los errores, ¿sí? Y entonces uno hace énfasis, miren muchachos, ustedes, varios cometieron este y este error. Mire cómo hicimos el taller, ¿recuerda? Varios cometieron este y este error, entonces por favor, esto es así, así, así. Entonces, si resolvemos el parcial, pues sin resaltar cuáles han sido los errores, de pronto pues pasan así como Como desapercibido. desapercibidos, exactamente. Entonces, yo quiero es primero calificar, ver cuáles son los errores y cuando lo resuelva, ahí sí les digo, miren muchachos, varios cometieron este error, otros cometieron este error, ¿sí? Listo, profe. Por eso no lo hago antes de revisar los parciales, ni los talleres. Listo, profe. Entonces, posiblemente, a ver si de pronto este fin de semana los califico y los llevo el martes de pronto los resolvemos. ¿Qué les pareció el parcial? Pues, profe, por lo menos, bueno, la primera sí era parecida a estos ejercicios que hemos estado haciendo, pero por lo menos en la segunda era muy parecida a una de una monitoría, solamente que nos cambiaban lo que nos daban. Entonces, por ejemplo, en el de la monitoría nos daban una masa. Entonces, pues ya con eso, pues ya se podía trabajar. En cambio, en el examen, digamos que como no nos daban la masa, pues, pero sí se podía hallar, porque teníamos Sí, dos pero tanques de le grado. daban otros elementos para hallarla. Entonces se podía hallar la masa independiente y ya después se podía trabajar en el estado 2, pero pues sí, por lo menos a mí me costó un poquito llegar a esa conclusión al Profe, principio. mira que a mí me costó mucho. Yo el problema lo relacioné con el punto, creo que fue uno del taller, lo relacioné mucho, pero pues obviamente no sé si eso quedó bueno o malo, pero sí como que apliqué casi que el mismo concepto que aplicamos en lo del taller, pero por ejemplo, mira que en el primero me metí una enredada horrible con lo de la calidad. O sea, Pero porque no, estaba muy fácil de hallar la calidad ahí, está re fácil. exacto. O sea, y estaba era enredada viendo la fórmula de la calidad con los volúmenes y o sea, y no caí en cuenta que también la podía hallar era con las Con masas. las masas, claro. Tenía la Ajá. masa total y tenía la masa de vapor. Y incluso me estaban diciendo cuánto, o sea, que era tanto de vapor y tanto de líquido. Y me enredé bastante con eso y me quedé ahí un poco de tiempo. Y profe, mira que algo que sí, un error que cometí fue que en el punto 2 yo resté las masas y tenía que haberlas era sumado, sino Claro. que, Depende cómo ajá, hayas tomado el sistema, ¿no? Pero ahí había que tomar el sistema para que el problema fuera viable. Había que tomar todo el sistema, o sea, los dos tanques. ujú. Y yo para hallar el cambio, yo no sé por qué, pero resté, o sea, en vez de sumarlas ¿Y sabiendo que por qué tenía las dos masas, restaste, Isabela? no ¿Qué sé, pasó? no Y tu sé. compañero, por eso es en parejas, para que se ayuden. No, profe, pues él no cayó en cuenta tampoco. Yo fui restando eso así y él no cayó en cuenta tampoco. Porque ahí sí uno dice, bueno, ¿y por qué restó? ¿Será que tiene algún error conceptual? No, fue que resté, o sea, fue como que no sé. Bueno, grave eso. Eso sí está delicado. ¿Sí? Sí, claro. Sí, sí. Quiere decir que de pronto, mejor dicho, de pronto le hiciste, te equivocaste, sí, pero cuando yo estoy calificando digo, bueno, no entendió el problema. ¿Sí me entiende? Entonces, Sí, lo claro, primero porque que había hice que como profesor tomar, es, o sea, como era el sistema en general, así como lo del volumen, también eso sí, era doble. había que sumarlo. Ajá, ¿Y el volumen sí lo sumaste? creo que sí. A ver, pues. Ay, bueno, ahí vemos a ver. Ahí vemos a ver. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer otro problemita, a ver. Disculpa, por favor, pero es que... A ver aquí, a ver.
Ese del recinto, es que el programa es largo. ¿Ese del recinto lo hicieron? Sí, profesor, es larguísimo. Sí, es larguísimo y de pronto no, el tiempo que tenemos no nos da. ¿Pero lo hicieron? Yo lo hice, sí. Bueno, entonces hagamos una cosa. Si tú lo hiciste, ¿por qué no para que ganemos tiempo, no compartes pantalla y nos lo Ah, explicas? ¿Listo? ya subo las fotos. Bueno, entonces, pero démosle una leída al enunciado, por favor. Regáleme un segundito acá. Ay, Dios bendito. Este, ¿no? Entonces, dice así. Un recinto lleno de aire de 4 metros por 4 metros por 5 metros de dimensiones, bien aislado, está a 10 grados centígrados. Entonces se calienta con un sistema de calefacción que consta de un radiador con vapor de agua. El volumen del radiador es de 15 litros y se llena con vapor sobrecalentado de agua a 200 kilopascales y 200 grados centígrados. En ese momento se deben cerrar las válvulas de entrada y salida. Se usa un ventilador de 120 vatios de potencia para distribuir el aire en el recinto. Se observa que la presión del vapor de agua baja a 100 kilopascales en 30 minutos. Debido a la transferencia de calor al recinto. Perdón. Supongo que el calor Supongo que el calor específico la temperatura ambiente y determina la temperatura promedio del aire a los 30 minutos. Suponga que la presión del aire en el recinto permanece en constante de 100 kilopascales. Bueno, tratan de entender primero el enunciado. Yo voy a ir explicándolo acá. Voy a borrar aquí. Bueno. Ustedes tienen que hay un recinto cerrado. Hay un recinto cerrado. Muy bien. Tiene 4 por 4 por 5, ¿no? Entonces, vamos a poner acá una profundidad, pues. Pongamos de 5, 4 y 4 metros. Eso me sirve para determinar el volumen, ¿no? Para determinar un volumen. Bueno. Y está bien aislado. Si está bien aislado, quiere que ni entra calor, ni le sale calor a través de las paredes, porque está bien aislado. ¿Sí? ¿Cómo llama un proceso donde no hay transferencia de calor? ¿Cómo llama? Adiabático. Adiabático. Muy bien, adiabático. Entonces, la temperatura acá en el interior es de 10 grados centígrados. O sea, una temperatura relativamente baja, ¿no? O sea, hace frío. Entonces, se calienta con un sistema de calefacción que consta de un radiador con vapor de agua. Entonces, vamos a calentarlo. Vamos a hacer lo siguiente, a ver. Supongamos que aquí vamos a calentar esto. Y aquí hay un radiador. Entonces, por aquí puede ser que entre vapor, por aquí entra vapor y por acá sale vapor. Entra vapor y sale vapor. ¿Está claro? Bueno. El volumen del radiador es de 15 litros. El volumen del radiador es de 15 litros. Y se llena con vapor sobrecalentado a 200 kilopascales y 200 grados centígrados. 200 kilopascales y 200 grados centígrados. Es más, el problema me dice que eso ya es un vapor sobrecalentado. Ya me está dando el estado termodinámico. ¿Sí? Muy bien.
Esto que está aquí, esto corresponde al vapor. Al vapor. Muy bien. En ese momento se deben cerrar las válvulas de entrada y salida. Ah, bueno, entonces cerremos las válvulas aquí de entrada y salida. Entonces aquí se cierra la válvula de entrada y aquí se cierra la válvula de salida. Entrada, salida. Entonces se cierran las válvulas y ahí hay esa parte es clave, ojo. Esa parte es clave. Ahora les digo el por qué. Válvulas de jaleo. Se usa un ventilador de 120 vatios de potencia para distribuir el aire en el recinto. Entonces, entonces aquí hay como una especie de ventilador. Entonces aquí hay un ventilador, ¿sí? Que manda el aire caliente para distribuirlo. Para distribuir el aire caliente, ¿sí? Entonces, por aquí pasa el vapor y el ventilador lo que hace es, perdón, empujar el aire que pase por el vapor y lo calienta. Entonces va a calentar el aire interno. Entonces ya no va a ser 10, sino que va a aumentar su temperatura. Es un sistema de calefacción, pues. Y el ventilador tiene una potencia de 120 vatios. Potencia. Con el puntico. Muy bien. Bueno. Se observa que la presión del vapor de agua baja a 100 kilopascales en 30 minutos. Entonces acá el vapor de agua baja a 100 kilopascales en un tiempo de 30 minutos. Mire que inicialmente estaba a 200. En 30 minutos ya está a 100. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Bueno, en 30 minutos. Debido a la transferencia de calor al recinto. Suponga que el calor específico del aire es constante e igual al calor específico a la temperatura ambiente. Entonces, calor específico lo vamos a tomar a 300 Kelvin, que se supone que es temperatura ambiente, ¿sí? Sería el calor específico del aire. Bueno, vamos a ver ahora. Bueno, y determina la temperatura promedio del aire a los 30 minutos. Entonces, ¿cuál es la temperatura aquí? ¿Cuál es la temperatura aquí? Cuando ha transcurrido 30 minutos. ¿Sí? ¿Deberá ser mayor o menor que 10? ¿Aló? ¿Aló? Menor, profe. Menor, dicen por acá. Supongo que la Profe, presión del pero aire en me el recinto repites. permanece constante. La presión es constante y es 100 kilopascales. La temperatura que vamos a encontrar, ¿será mayor o será menor? ¿Mm? Profe, pues yo digo que menor. ¿Por qué dices que menor? Porque ¿Virginia se siempre la salió? afuera. Sí, profe, ahí te escribió un mensajito que Ya. muchas gracias por la monitoría, pero que ya se tenía que ir. Bueno, sí. ¿Por qué dices que menor? Profe, pues porque o sea, como que yo lo razono de que si la que vamos a hallar es o sea, es la de afuera, va a ser menor. ¿Cuál es la de afuera? Cuando dices la de afuera, ¿cuál es la de afuera? Ese cubo es como decir el recinto, pues. Sí, exacto. ¿Cómo así la de afuera? Afuera del cubo. Pero me está preguntando la temperatura en el interior del cubo. O sea, en el recinto. Ah, sí. Entonces, mira que hay un sistema de calefacción que es Sí con sería vapor. más, o sea, sí Entonces, sería aumenta mayor. la temperatura. Aumenta la Sí sería temperatura. o sea, habría más calor. Sí, entonces debe ser mayor de 10 grados. ¿Ok? Bueno, Ok, profe. Mateo, ahí estás. Sí, profe, ahí estoy. Entonces, si quieres, puedes compartir y Dale, ya comparto. listo, para que veamos con el planteamiento. Creo que es esto.
Ahí se ve, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Lo puedes poner un poquito más, ¿Más grande? Vale. hacerle zoom, El- ajá. pues el primer dibujo, porque este es el del, pues básicamente se representa el ventilador y el radiador. Muy, Vea, Mateo, ¿será que eso sí? Ya, gracias. vale. No veía. Entonces, pues en el recinto tenemos las dimensiones del cuarto, tenemos un ventilador y tenemos un radiador, pero pues yo lo trabajé como dos sistemas independientes porque pensé en calcular primero el calor que transfiere el radiador y pues con base a ese calor lo puedo usar para el balance de energías en el recinto. Entonces primero me concentré en conseguir el calor que sale del radiador, por así decirlo. Entonces, en el radiador nos dice que inicialmente entra vapor de agua y sobrecalentada. Y pues Discúlpame, luego, Mateo, una preguntita. Primero hay sí, que perdón. definir el sistema. ¿Cuál es el sistema? Bueno, el sistema sería el vapor de agua. El- ¿El vapor de agua? ¿Seguro? Sería, sería esto. ¿No sería el aire? ¿Por qué el vapor de Es que, agua? Si te profe, está es preguntando que por la primero, temperatura del aire. es que yo pienso que primero tengo que usar primero tengo que usar como mi sistema el agua para poder conseguir el vapor, perdón, el calor que se produce en el Ah, bueno. radiador. Bueno, Y listo. después cambio el sistema. Después cambio el Ah, sistema bueno, al va de a trabajar por varios sistemas, correcto. sí. Entonces, pues uso esos dos principalmente. Ujú. Entonces, pues ya sabiendo que voy a usar inicialmente el del agua, podemos empezar trabajando encontrando la masa, porque la masa es volumen sobre volumen específico. Y pues sabemos que el volumen no lo dan, son 15 litros, lo podemos pasar a metros cúbicos, y el volumen específico, pues lo podemos sacar de las tablas de Las tablas de sobrecalentado. tablas de vapor sobrecalentado. Correcto. Y creo que Y no hay que interpolar ahí. Creo que no. no hay que interpolar. Ujú. Entonces calculamos la masa, encontramos que es esta. Esa Esta, masa digamos, es masa de vapor que sí, está masa en de el vapor de radiador, agua. correcto. Ujú. Y con eso ya podemos sacar el volumen específico uno, que sería este. Y ya intento la segunda imagen, porque son varias. Esta sería la siguiente, que el estado, bueno, en la imagen anterior, por el volumen específico, podemos definir que es una mezcla, el segundo estado del radiador. Y como es una mezcla, pues tenemos que trabajarlo con calidad para poder sacar la energía interna. Bueno, el volumen específico va a ser constante, porque mire que hay una parte que es fundamental. Cuando me dice el Sí, problema, es cerrado y se rígido. cierra la válvula de entrada y la válvula de salida. Si se cierra, quiere decir que no está entrando masa. Si no está entrando masa, lo puedo trabajar como un sistema cerrado. Entonces, la masa ahí, en el interior del radiador, va a ser constante. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, si la masa es constante y el volumen es constante, el volumen específico será constante. Ujú. Sigamos. Entonces, pues ya sabemos el estado de la segunda parte del radiador y con eso ya podemos despejar la energía interna, porque Ujú. ya sabemos la calidad. Y pues ya basta hacer balance de energía para conseguir el calor transferido entre el estado 1 y 2, pero del radiador. Y Correcto. encontramos que el calor, pues el calor que sale, por eso es negativo también, Sí. sería de 58 kilovatios. 589,4 kilojulios. Y ahora lo que decía al principio es que cambio el sistema. Entonces paso de usar el radiador a usar el aire. Listo. Del Ese aire, calor es suministrado Qué al pena, aire. Mateo, te interrumpo. dale. Profe, mira que yo, o sea, la verdad no entiendo, o sea, nunca se me hubiera ocurrido la parte de cambiar el sistema, o sea, ¿me puedes explicar mejor esa parte que dice Mateo, que él Bueno, cambió los sistemas? voy a hacerte un grafiquito acá. A ver, no Dale, sé, ya. ¿me permites para? Listo. Bueno.
Ahí están viendo, ¿cierto? Bueno, entonces, voy a hacer lo siguiente, a ver. Lo que pasa es que voy a simplificar. Supongamos que este es el salón, pues supongamos que este sea el salón, ¿sí? No lo voy a hacer en isométrico, lo voy a dejar así nomás. Entonces yo digo, bueno, mi sistema va a ser el aire. Y ese es mi sistema principal. Entonces, sistema, aire. ¿Listo? Pero resulta que a través de las paredes del recinto no hay transferencia de calor. Pero sí aquí hay un radiador. Un radiador es un tubo por donde está circulando vapor. ¿Sí? Entonces, aquí sale y aquí entra. Entonces, entra vapor, se cierran las válvulas y esto queda aquí, el vapor queda acá. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con ese vapor? Ese vapor lo que va a hacer es transmitirle calor al aire. ¿Sí? ¿Hasta ahí me entiendes? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, le transmite calor al aire. Pero, fíjate que ahí utiliza algo. Utiliza un ventilador para impulsar el aire y distribuirlo. O sea, que el aire caliente quede distribuido en el recinto. ¿Sí está claro? Entonces, si yo tomo el aire, si yo tomo mis sistemas del aire, ojo, ¿al aire le está entrando calor o no le está entrando calor? Al aire le está entrando calor. Bueno. Sí, le está entrando calor. Sí, claro. ¿De quién? Ah, del radiador. El No radiador. de las paredes de afuera, no. Por la parte externa no le entra calor porque dice que es un sistema aislado. Pero aquí sí le está entrando calor. ¿Sí? Ujú. Entonces Sí. ese calor yo lo tengo que calcular. ¿Cómo lo calculo? En ese caso tomo como mi sistema el radiador. Y eso es lo que Mateo está haciendo. Si tomo como sistema el radiador, el vapor, pues, el vapor del radiador. Entonces para saber cuánto calor le está suministrando al aire. No sé si me lograste entender eso ahí. Sí, profe, ahí ya te entendí. ¿Sí? Entonces por eso él Sí. dice, tomo como mi sistema el radiador y calcula el Mm. calor que le da 12 y pico, no me acuerdo, 12. Y ya después coge el aire. Eso sí. ¿Sí? Ok. Bueno, Listo, perfecto. teacher. Listo. Qué pena, Sigue, Mateo. Puedes seguir. Mateo. Dale, ya. Listo. Listo, entonces ya tenemos pues el valor del calor que se transfiere al aire y ya Correcto. pasamos a hacer al aire por el radiador y ya cambiamos el sistema. Entonces, pues nos está dando potencia, nos dan una potencia que es la potencia del ventilador. Y esa potencia, pues la podemos traducir en un trabajo eléctrico, porque ahí está ocurriendo un trabajo eléctrico, no hay trabajo de frontera porque no hay No, pero niveles más que lumbrales. trabajo eléctrico, es un trabajo de eje, ¿no? Es un trabajo Ok, de eje. Aquí hay un eje. ¿Sí? Es un trabajo de eje que tiene el ventilador. listo. Entonces, si hay un trabajo de eje, el único trabajo que está pasando ahí es el trabajo de eje. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta cuando hacemos el balance de energías. Correcto. De la potencia podemos despejar el trabajo multiplicándolo por la diferencia de tiempo que nos dan, que es 30 minutos. 30 minutos. Lo pasamos a segundos, multiplicando por 60, y nos da que el trabajo de eje es Perdón, igual a... Mateo, ¿la puedes ampliar un poquito? Sí, Eso, ahí, perfecto. la despejamos el minuto multiplicando por 60 segundos y encontramos que el trabajo de eje es 216 kilojulios. Correcto. Y ya para el balance de energía, pues lo podemos hacer a presión constante y se usa la masa del aire, porque ya cambiamos el sistema. Necesitamos la masa del aire que no la sabemos.
y esa la podemos despejar de los gases ideales, porque el aire es un gas ideal. Mire que el volumen lo tenemos. Serían las dimensiones del recinto, que es 4 por 4 por 5, ¿no? Ujú, que es 80 metros cúbicos. Correcto. Entonces ya reemplazamos en el despeje de la masa y encontramos que la masa del aire es 98,49 kilogramos, que es la que vamos a usar aquí. Ujú. Ya nuestra última parte. Y ya esta es la última partecita que faltaba. El trabajo pues era negativo, entonces es negativo porque se está haciendo sobre el Por sistema. el sistema, sí. Entonces Pero por eso digo, lo el ponemos. sistema principal es el aire, ¿no? Sí, Mi aquí sistema es el el aire. sistema ya lo cambiamos. Entonces el aire. Profe, es cierto que no se hubiera podido hacer el problema si no hubiéramos cambiado, o sea, si no hubiéramos primero tomado el otro sistema. Sí, primero que sería muy difícil resolverlo porque el que lo está calentando es el radiador, el vapor que está circulando por el radiador. Sí. Sí. Bueno, ya, Entonces, pues, sí. aquí los signos se nos van a cancelar, pues se nos va a volver positivo. Entonces lo sumamos. Y pues lo que tenemos que hacer es despejar T2, que es la que no tenemos. Y es la que nos Ujú. pregunta el problema. Esta es la temperatura final del aire a los 30 Sí, minutos. sí, correcto. Y ya, pues da esto en Kelvin y si le restamos 273 nos da en Celsius. Debe dar mayor de 10. O sea que el radiador siempre aumenta 2,31 grados centígrados, porque está inicialmente a 10 y Sí, termina en aumenta. 12,31, o sea, aumenta 2,31 grados centígrados. ¿Sí? ¿Sí Sí. está claro, Isabela? Sí, profe, pues a mí me quedó claro. Bueno, listo. Bueno, entonces, si quiere prender la cámara, no hay problema, ¿no? ¿Isabela está en la casa? Sí. Sí, profe, pero me pasó eso, yo no sé por qué. Bueno, tranquila, que eso le sucede a la gente cuando está muy enamorada, perdidamente Ah, enamorada. ojalá. Bueno, entonces, pues hoy se han resuelto 3 problemitas y creo que con esto es una buena tutoría. Ya en la próxima clase a ver si resolvemos el examen y empezamos con el capítulo 5, que es análisis de energía en sistemas abiertos. ¿Sí? O sea, que hay que leer el capítulo 5. Entonces hay que leer el capítulo 5, correcto. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. si tienen alguna pregunta o algo. ¿No? No, profe, No, no, no. Profe, pues yo quería preguntarte, pues en el caso que uno no le vaya también en el parcial, ¿hay alguna posibilidad como de hacer algo más para subir esa nota? Bueno, esperemos a ver, calificamos primero los parciales a ver. ¿Sí? Ok, ¿Sí está claro? listo, Bueno, listo, profe. Gracias. de todas maneras hablamos la próxima semana, Dios mediante. Listo, profe, Bueno, gracias. que estén muy bien, una feliz noche, una feliz y bendecida noche y un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Igualmente, profe. chao, profe. Gracias. Gracias. Bueno, Chao, profe. chao pues. Ay, se me trabó el computador, profe. No, tranquila. Ah, ya.